Un saludo, ingeniera y compañeros. Soy Andrés Tipando y hoy les traigo la solución al problema número 5. El primer literal nos dice que calculemos x elevado a la m para todo m perteneciente a los naturales positivos. Entonces vamos a determinarlo. ¿Cómo se determina esto? Primero podríamos definir x al cuadrado. Bien, x al cuadrado está definido de la siguiente manera. X por x, lo cual por principio de sustitución, sabiendo que x es una matriz, podríamos definirlo como la multiplicación de las matrices x. Y a través de una multiplicación de matrices vamos a determinar x al cuadrado que está dado por la siguiente matriz. Por lo tanto, todavía no hemos llegado a la matriz 0. Así que va a ser necesario definir x al cubo. Bien, aquí tenemos la definición de x al cubo. Como podemos ver, será igual a x al cuadrado por x. Este resultado, nuevamente, a través de multiplicación de matrices, nos da la matriz con todas sus entradas 0 y con el orden 3 por 3. Bien, ahora sí podemos definir la solución cuando de x elevado a m para todo m perteneciente a los naturales. Podemos decir que x elevado a la m será igual a la matriz x, que ya teníamos de resultado, cuando m sea igual a 1. Para cuando x sea igual a 2, como tenemos aquí, tenemos que la matriz va a tener el siguiente valor. Como ya lo definimos, es una matriz donde todas sus entradas son 0, excepto la entrada fila 1, columna 3, donde el valor es 4. Y por último, podríamos determinar que la matriz es 0 de orden 3 por 3 cuando m sea mayor o igual que 3. Así pues, queda definida la solución para el literal A del problema número 5. Bien, ahora vamos a proceder con la resolución del literal B del problema 5. ¿Sí? Para el literal B del problema 5 nos pide que consideremos la matriz Y, que es igual a la suma de la identidad de orden 3 más X, y que calculemos Y elevado a la M para todo M perteneciente a los naturales positivos. Lo interesante del ejercicio es que nos recomienda utilizar la fórmula del binomio de Newton, y lo vamos a hacer, pero primero para utilizar esa fórmula tenemos que determinar que la matriz de identidad de orden 3 conmuta con la matriz X. Primero definimos la multiplicación de la matriz de identidad de orden 3 y la matriz X. Como podemos ver aquí, matriz de identidad, que ya sabemos cuál es la matriz, y la matriz de orden X, que ya nos habían dado con anterioridad. A ese resultado lo hemos denominado C. Como podemos ver coincidencialmente en este ejercicio, nos da que el resultado, es decir, la matriz C, es igual a la matriz X. Sin embargo, todavía no hemos podido determinar si ambas matrices conmutan. ¿Cómo vamos a determinar eso? Vamos a determinar con ayuda de la segunda parte. ¿Cuál es esa segunda parte? Vamos a definir la multiplicación de x y la matriz identidad de orden 3. ¿Sí? Como podemos ver aquí. Y esto, como lo hemos tomado aquí, nos va a dar la matriz C. ¿Por qué? Porque es igual a esta. Con eso se ha demostrado que la matriz de identidad de orden 3 y la matriz de x conmutan. Bien, ahora, gracias a la comprobación hecha antes, pasamos a utilizar la fórmula del binomio de Newton. ¿Esto qué nos quiere decir? Sabemos que y a la m es igual a la suma que habíamos definido, es decir, la identidad de orden 3 más x elevado a la m. Y la parte derecha, es decir, esta parte, vamos a aplicar la fórmula del binomio de Newton. Es decir, sería igual al sumatorio, cuando k empieza en 0 hasta m, del combinatorio de m y k por la identidad elevado a k por x elevado a la m menos k. Entonces ahora vamos a descomponer eso. Sabemos que se descompondría de la siguiente manera. Sería el combinatorio de m y 0, es decir, empezamos en k igual a 0, por i elevado a la k, i elevado a la 0, por x elevado a la m. Vamos al siguiente. El combinatorio de m y 1 por i elevado a la 1, es decir, el valor de k, por x elevado a la m menos 1. Y aquí vamos a determinar una cosa muy importante. Como recordaremos, la solución del literal A nos decía que x elevado a la m tendrá un valor igual a 0, es decir, todas sus entradas de la matriz serán igual a 0 y de orden 3 por 3, siempre y cuando m sea mayor o igual que 3. Entonces, esto nos va a ayudar a definir lo siguiente. Sabemos que x a la m podríamos definirlo como x elevado a un número mayor o igual que 3. Entonces sabemos que de aquí hasta llegar a este sumatorio que nos dice lo siguiente: el combinatorio de m y m menos 3 por la identidad elevado a la m menos 3 por x elevado a la 3. Hasta este resultado, todos los valores comprendidos desde el inicio hasta este resultado serán igual a 0. Porque por la demostración o por la solución que habíamos hecho en el literal A. Es decir,
que x elevado a la m será igual a 0 siempre y cuando m sea mayor o igual que 3. Entonces, bajo ese significado, podemos ayudarnos y podríamos decir que todos los valores van a ser igual a 0. Todos los valores comprendidos desde aquí hasta acá serán igual a 0. Y ahora pasamos a ver qué sucede con los demás valores restantes, con estos tres valores, ¿sí? Entonces, pasamos a definir este sumatorio, este componente del sumatorio, que sería el combinatorio de m y m menos 2 por i elevado al m menos 2 por x elevado al cuadrado, que como lo habíamos dicho en el literal A, no es igual a 0, sino es igual a una matriz donde todas sus componentes son igual a 0, excepto la entrada de la fila 1, columna 3, que es igual a 4. Por lo tanto, este cálculo sí se puede realizar. Nuevamente, aquí vemos que es un combinatorio de m y m menos 1 por i elevado al m menos 1 con x igual a 1, donde nuevamente x no es igual a 0, por lo tanto se puede calcular esa componente del sumatorio. Y aquí nuevamente tenemos un combinatorio entre m y m por i elevado a la m por la matriz x elevado a la 0. Bien, sin embargo, considero que es necesario poder recordar la definición de combinatorio. Lo tenemos aquí. Hemos puesto m y k, lo que teníamos antes, ¿no? Sería igual a la permutación, ¿sí?, de m sobre m menos k, a esto aplicado una permutación por k aplicada a la permutación. Bajo ese concepto, y lo dicho antes, sí podemos aplicar esto y podremos calcular los valores que no se convierten en cero, que son estos, estos y estos, ¿sí? Entonces aplicamos la definición de combinatoria. Entonces sería, para el primero, m permutación sobre m menos 2 al cuadrado permutación por m menos 2 permutación. Todo esto por la identidad elevado al m menos 2 por x al cuadrado. Más el combinatorio acá, que sería m permutación sobre m menos 1 permutación por m menos 1 permutación por i elevado a la m menos 1 por x elevado a la 1. O podríamos decir x. Y aquí nuevamente un combinatorio de m permutación sobre m menos m permutación por m permutación. I elevado a 0 y x elevado a 0. Bien, ahora por medio de la resolución del combinatorio y aplicando propiedades de matriz identidad y aplicando esas propiedades también a la matriz es igual a esta matriz. Una matriz de orden triangular superior, donde en todas sus en su diagonal tiene valores iguales a 1, todos son los valores iguales a 1, excepto en la parte de arriba, como lo he dicho, es una matriz de orden triangular superior. Aquí tenemos el valor de 2m, 2m, 2m al cuadrado. Y en la diagonal son valores de 1 y en el triángulo inferior todos son valores 0. Así que hemos definido y elevado a la m. Y está dado por esta matriz. Ok, ahora vamos a pasar a la resolución del último literal C. Nos dice, sea z igual a la identidad menos x conocida, menos x al cuadrado conocida, determinamos si z es la inversa de y. Entonces pasamos a determinar z y y. Como podemos ver aquí, z, esta es la matriz identidad de orden 3, la matriz x y la matriz x al cuadrado. Tenemos este resultado, una matriz triangular superior con estas entradas. Pasamos a la matriz y. Nos dice que la matriz y es igual a la identidad más x, ¿sí? Todo conocido y tenemos este resultado, una matriz triangular superior con estas entradas. Primero recordamos la definición de una matriz inversa. La matriz inversa es aquella que al multiplicarla por su matriz original, por así decirlo, se da un resultado de la identidad. Entonces tenemos aquí lo siguiente, tenemos una matriz ampliada. Primero podríamos decir que una matriz ampliada es aquella matriz que contiene a las dos matrices, pero que al mismo tiempo las une, ¿sí? Bajo este concepto vamos a determinar la matriz inversa de y. Primero vamos a definir la matriz ampliada, es decir, y con la identidad, Entonces tenemos aquí en esta parte, desde la línea hasta acá tenemos la matriz y, la que ya habíamos resuelto anteriormente. Y acá la matriz identidad, una matriz identidad de orden 3×3. Primero, como podemos ver aquí, ya tenemos en el triángulo inferior ceros. Vamos a decir, la menos la fila 2 más la fila 1, todo esto en la fila 1. Partimos de acá, ¿no? Aplicamos esta operación y pasamos a esta matriz. Los siguientes procesos son
Multiplicamos menos 2 veces la fila 3 más la fila 2 y eso lo aplicamos en la fila 2 y 2 veces la fila 3 más la fila 1 en la fila 1. Vemos que mediante estas operaciones hemos transformado todas las entradas de la primera parte de la matriz ampliada en una matriz identidad. Ahora, esta matriz de acá es la matriz inversa. Por lo tanto, la matriz Z no es la inversa de Y. Con eso hemos llegado a una solución al literal C.